webinar, ¿vale? Listo. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a dar inicio con el primer webinar de este mes y tratando de recuperar un poco de tiempo, voy a tratar de ser un poco más preciso y conciso, ¿no? Pues bueno, como lo menciona el doctor, yo soy Huitzilopochtli Luna García, trabajo para la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la universidad hace 2 años nos reunimos un grupo de profesores y creamos el Centro de Investigación e Innovación Automotriz que pertenece a la misma universidad, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar ahora específicamente dentro del ámbito de lo que es la HCI es el diseño de interfaces para sistemas de infotainment. Como les mencionaba, bueno, la universidad, el centro es parte de la universidad y nosotros nos enfocamos en el desarrollo e innovación de tecnología para esta industria. ¿Cómo? Con el desarrollo de sistemas de infotainment, pero no solamente limitándonos a eso. Nos especializamos en sistemas ubicos también para esta industria. ¿Cuál es el objetivo del centro? Pues bueno, es innovar y desarrollar nuevos sistemas de cómputo a los que incorporamos tecnología del Internet de las Cosas. Pero también nos especializamos en la parte de incorporar esta tecnología de inteligencia artificial a estos dispositivos o los elementos que se encuentran dentro del centro de un sistema de infotainment. Como les mencionaba, el grupo de trabajo, o los que dieron inicio a estos grupos, son 5 profesores de las disciplinas, por ejemplo, de las comunicaciones electrónicas o de las ciencias de la computación. Es importante mencionar que los 5 profesores que integramos el grupo pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1, y también pertenecemos al programa PRODEP, que son programas federales en nuestro país, ¿no? Las áreas o las disciplinas en las que nos desenvolvemos son el procesamiento de voz. Por ejemplo, el doctor Amurabi es experto en esa área. Él desarrolló su doctorado en Alemania y se especializó en esta línea, ¿no? Tenemos el doctor Celaya y los hermanos Galván, doctor Eric y doctor Isaac, que son expertos en inteligencia artificial, al mismo tiempo en el área de bioinformática. Y pues bueno, mi línea, que es la parte de interacción humano-computadora, y es por eso que me integro en este grupo de trabajo, ¿no? Tenemos 2 ejes de acción como grupo. Inicialmente, hace 2 años, iniciamos del área automotriz con el centro de investigación, pero también hace aproximadamente 1 año, un poquito más, también se inició otro centro, que es el centro en biomédica. Entonces hacemos algo de investigación también en esta área. El centro surge con 3 proyectos inicialmente de conducción autónoma. Por ejemplo, se han tenido varios resultados muy, muy interesantes en esta área, que es uno de los proyectos con los que hemos iniciado. Tenemos otro de rutas inteligentes, la parte de la distracción o cómo uno está considerando todos los aspectos que pueden distraer a un conductor desde el punto de vista del diseño de los sistemas infotainment o de los elementos que están dentro de la cabina de un automóvil. Este otro proyecto corriendo, que es la parte de detección de alcohol. Es importante mencionar que estos proyectos son de la mano con una maestría que nosotros acabamos de iniciar y son proyectos que están corriendo actualmente. Y por supuesto, la parte del interfaz humano-máquina o HMI, que es la parte del proyecto que yo lidereo, y es precisamente el motivo de esta charla, ¿no? Pues bueno, lo primero que tendríamos nosotros que preguntarnos, y yo lo diría, ¿cuántos de ustedes, de los que están presentes y los que nos están escuchando, conocían el concepto de lo que es un sistema infotainment? Pues bueno, este concepto, este término surge precisamente en la industria automotriz, y se refiere precisamente a los sistemas de vehículos que combinan, por una parte, toda la parte de entretenimiento y por otra, la entrega de información tanto a conductores como a pasajeros. En otras palabras, bueno, los sistemas infotainment, o también conocidos como sistemas IVI, utilizan todo tipo de interfaces con las que se involucran los pasajeros o los conductores. Estos pueden ser las pantallas táctiles que nosotros comenzamos a ver cada vez más, los teclados, otros dispositivos de interacción, por ejemplo, desde gestos, ya hay muchos automóviles de prototipos, o la parte de los head-up displays, que son las pequeñas interfaces que comienzan a aparecer directamente sobre el tablero de un automóvil. Pues bueno, haciendo referencia, eso es un poco de lo que es un sistema infotainment. Si nosotros quisiéramos hablar sobre la historia, en cómo ha ido evolucionando la interfaz de un coche, y con qué tipo de interfaces nos estamos encontrando ahora, pues en ese slide podemos ver, ¿no?, cómo precisamente ha ido migrando esos elementos que nosotros encontramos en un entorno de una cabina de un automóvil y cómo cada vez se va incorporando tecnología en las diferentes áreas del coche, ¿no? Entonces, esto va complicando de alguna manera la interacción que tienen los conductores, pero también la interacción que tienen los pasajeros con los sistemas de infotainment. Entonces, hasta llegar a lo que vemos en la imagen inferior derecha, ¿no?
hasta dónde van a llegar las interacciones con los nuevos vehículos, ¿no? Han surgido muchos prototipos con tecnologías nuevas, pero que realmente desde la perspectiva de interacción humano-computadora deberían de ser considerados. ¿Por qué? Porque hemos hecho algunas evaluaciones y han surgido cosas muy, muy interesantes. ¿Qué podemos ver en estas diapositivas entonces? Pues bueno, que las capacidades tanto de procesamiento, almacenamiento, comunicación e interacción han aumentado con los años, ¿no? Los coches cada vez incluyen mejores tecnologías. Pero también esto deriva en esa pregunta, ¿no? ¿Qué nuevos desafíos sobre los requerimientos de diseño, de calidad y de usabilidad deben de cumplirse para el diseño de estos prototipos, el diseño de estos sistemas, ¿no? Pues bueno, voy a hablar un poco sobre lo que se está haciendo en este proyecto, que es la parte del desarrollo de sistemas infotainment. Cuando a mí me invitan al grupo, entonces me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos no solamente desarrollar los algoritmos inteligentes con los responsables del área, sino que ¿cómo vamos a visualizar esa información? ¿De qué manera se tiene que retroalimentar al conductor? ¿De qué manera se tiene que retroalimentar a los pasajeros? De tal manera, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Pues precisamente el diseño, desarrollo y evaluación de sistemas, de este tipo de sistemas para la industria automotriz. Y lo que buscamos es que sean fáciles de usar, por supuesto considerando todo el ecosistema de lo que es una experiencia de usuario, la experiencia del consumidor, pero basado en principios, guías, patrones, heurísticas, estándares, que fueron las primeras preguntas que nos hicimos. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar sistemas infotainment para nuestra industria? Y a la verdad de nuestra industria está hablando de la industria mexicana, pero que cumpla con estas características. Pues bueno, nos encontramos con cuando se hizo una primera revisión, la literatura nos dice que ya ese entorno ya ha sido dividido en 3 áreas importantes. Por supuesto, la primera es la tarea de conducción. Luego tenemos una segunda parte en donde se realizan ciertos tipos de tareas por parte del conductor, pero tenemos otra tercera parte, ¿no? Entonces vemos cómo la comunidad ha comenzado a hacer investigación y ha definido en estas 3 áreas de qué manera el conductor está interactuando y qué información le está retroalimentando. Ha ido evolucionando mucho, de tal manera que las tareas que se realizan en cada una de estas áreas se han ido de alguna manera dificultando, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, uno de los comandos que podemos utilizar nosotros en los sistemas infotainment de alta gama son la parte de interactuar con el coche con los comandos de voz. Entonces nosotros comenzamos a hacer una serie de evaluaciones. ¿Tú sabes que vamos a comenzar si existen esos principios, diseños, etcétera, ¿no? Tenemos un avance en uno de los proyectos con el desarrollo de un sistema infotainment, pero nos dimos cuenta que si nosotros esperábamos hasta diseñar completamente un sistema, nos iba a llevar una cantidad razonable de tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros entonces? Cuando comenzamos en esta investigación, quisimos buscar principios, más bien buscamos principios, guías, patrones, frameworks, estándares, arcos de trabajo, y encontramos en medida países como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea tienen ciertos estándares ya definidos para generar estos sistemas infotainment. Pero ¿qué hay en México, por ejemplo? ¿Existe alguna norma? ¿Existe algún estándar local? Pues no. En esa primera revisión encontramos 3 cosas importantes. Primero, que el costo del diseño y desarrollo de un sistema de infotainment es elevado. ¿Sí? Es muy caro diseñar estos sistemas. Es por eso que en México, por ejemplo, comprar un coche de baja gama a uno de alta gama está entre los $5,000. Entre 5 y puede llegar hasta los 10,000. Y no estamos hablando de carros de lujo. Más o menos un coche de mediano nivel, pero sí es de alta gama, que tiene un sistema infotainment. Luego nos dimos cuenta también que son difíciles de usar. Entonces nos preguntan, ¿qué sabes qué? A esta publicación, que fue una de las primeras contribuciones a la red HC Ecolab, y por supuesto a través de Congreso Interacción, en donde nosotros publicamos cómo podemos nosotros diseñar sistemas infotainment que sean de bajo costo, a través de hardware de bajo costo, y luego de software libre. Fue una primera aproximación que tuvimos, y allá hacemos mención sobre las dificultades que uno encuentra en el uso de este tipo de sistemas. Pues bueno, nuestra segunda contribución fue esta, ¿no? Ya nosotros vimos que no existen principios o de alguna manera no existen guías específicas para el desarrollo de este tipo de sistemas. En esta investigación fue lo que propusimos. Se la pueden encontrar ya en línea, está publicada desde 2018.
Y lo que propusimos aquí fueron 17 guías iniciales, pero que nos sirvieron para realizar una evaluación. Dijimos, no podemos entrar en la parte del diseño y desarrollo como tal, vamos a evaluar lo que hay. Y uno de los primeros sistemas que evaluamos fue el de Mazda. ¿Qué es la gente? ¿Qué tanto puede utilizar este sistema de infotainment? ¿Qué nos encontramos? Cosas muy interesantes. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, que estas guías las utilizamos como heurísticas y hicimos dos tipos de evaluaciones, una con usuarios expertos y otra con usuarios conductores normales. Y aquí hay una problemática. ¿Qué identifican los usuarios expertos? Por ejemplo, las interfaces no proveen una retroalimentación adecuada. De ahí viene, ¿no? En qué dimensión nosotros ubicamos el problema, en qué categoría, y por supuesto, si se siguieran nuestras guías, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? Luego, por ejemplo, los ciclos no son intuitivos y no ilustran qué tarea tienen que representar. Algunas interfaces restringen la entrada de datos por parte del usuario. Pero este es muy interesante, el punto número 4, en donde nos dice que los comandos de voz o la estructura de los comandos de voz no corresponde con la estructura de los modelos mentales de los conductores mexicanos. Fue lo primero que empezamos, ¿no? Es una tarea muy compleja, a pesar de que hasta en 5 ocasiones se le permitía al conductor repetir el comando, no lo podían hacer. Porque la estructura del comando de voz era una, pero el modelo mental es otro. Y cuando querían interactuar, había un choque de modelos. Es importante mencionar que estas pruebas se realizaron con el coche detenido. Imagínense, en la carretera, ¿no? ¿A qué nos llevaría? Pues bueno, una vez que obtuvimos los resultados, por supuesto aquí tenemos también la perspectiva desde los usuarios. ¿Y qué encontraron los conductores? Dice, uno, por ejemplo, tuve problemas visuales, tuve problemas tratando de identificar el botón que se le asignó a la tarea. Dice el tercero, tuve problemas tratando de seguir las instrucciones del asistente de voz. Entonces, vimos que hay una problemática muy grave, precisamente desde el modelo mental con el que se diseñó el sistema, con el que se desarrolló, con el que se evaluó, y realmente el modelo mental del conductor. Hay una problemática allí, ¿no? Entonces, eso nos llevó a proponer otro artículo, este también lo pueden encontrar. ¿Cuáles son los modelos mentales asociados a interfaces de voz para sistemas infotainment? Y nada más el modelo mental para específicamente ese tipo de interacción. Hay un problema muy grave en esa parte de diseño. Pero entonces la pregunta que yo le decía aquí al doctor César en su ponencia es, realmente, ¿cómo podemos modelar esos modelos mentales? ¿Cómo podemos pintarlos? ¿Cómo los dibujamos? Sabemos que existen métodos a través del proceso de diseño centrado en el usuario o técnicas que nos permitirían modelarlo, ¿no? Pero ¿existe algún método formal para modelar un modelo mental que simplificara las tareas en la parte del diseño y desarrollo de sistemas infotainment? No lo hemos encontrado, ni siquiera en las estándares que les mencioné hace un momento. Pues, ¿qué encontramos entonces? Que los modelos mentales son representaciones internas de que las personas construyen acerca del mundo que los rodea, incluyendo sus actividades, y son claramente influenciados por sus prácticas culturales. ¿Bien? Reflejan una baja consideración del entendimiento contextual de los usuarios objetivo. Si bien el usuario objetivo es un conductor y con un perfil, no considera el modelo mental de la contextualización de las personas, por ejemplo en México. Importancia que tiene la integración congruente entre los modelos mentales de las personas y las interacciones ofrecidas. La mayoría de los fabricantes de vehículos, y es hacia a lo que vamos, es que se limitan las adaptaciones de las interfaces de sus sistemas infotainment a simples traducciones al idioma del país en donde se va a exportar el modelo. Entonces aquí nos lleva otra pregunta. ¿Por qué México, en todo caso, está permitiendo que se vendan vehículos de alta gama con estos sistemas infotainment que no corresponden, que no son fáciles de usar? ¿Hay una norma? No hay. O al menos no la he encontrado al momento. Y se está trabajando en eso, ¿no? Porque lo que queremos es que en todos los proyectos que se desarrollen en el SIAM, de alguna manera, aporten al desarrollo de esas normas. Y al final poder tener una normatividad que cuando se vende un vehículo en México, por ejemplo, pues cumple con ciertos requerimientos. Porque al final eso involucra a uno de los demás proyectos.
Si no se cumple una norma de usabilidad, ¿qué es lo que provoca? La distracción del conductor, ¿sí o no? Lo cual puede derivar en un accidente. Las adaptaciones de los sistemas infotainment deben basarse en un entendimiento sólido del contexto de los usuarios, objetivo, es decir, las necesidades especiales o los aspectos sociales o culturales. Realmente hay que definirlo, ¿no? Y como lo menciona el Design Code, creo que sí. Voy a volver a correrla. Disculpen, creo que se fue la señal acá. Los productos y servicios mejor diseñados resultan del entendimiento de la necesidad de las personas que los usarán, haciendo referencia a lo demás. Bueno, voy a comentarles rápidamente qué es lo que hemos hecho rápido. En esa parte del diseño y desarrollo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del CIAM, o del Centro de Investigación, hizo un convenio con una empresa que se llama Electrobit, es una empresa alemana, y a través de ese convenio podemos nosotros hacer uso completo del software que se llama EV-Guide. Ayer tuvimos un taller en la Universidad de CESMA y pudimos interactuar con los chicos, ¿no? Entonces nosotros al adquirir este software, por supuesto no teníamos en dónde implementarlo, ni las marcas que nos dijeran, ok, ven y ponlo aquí en alguna de nuestras compañías o en una de nuestros vehículos. Pues no. Hablando sobre el uso de hardware de bajo costo, pues lo que se tiene es que ese sistema lo que permite es bajar el software, lo implementamos en un Raspberry Pi y a través de una pantalla touch hacer las primeras aproximaciones, precisamente para tratar de evaluar por una parte el diseño, medianamente la funcionalidad, pero sobre todo la interacción. Pues bueno, en el 2018 se adquirió este vehículo, en donde, como pueden ver, bueno, ya no se están haciendo las pruebas directamente en un hardware externo, sino realmente en el contexto donde debe de ir. Bueno, se pudo sustituir el sistema que traía por default esta camioneta. Pues bueno, ahí en las imágenes de abajo pueden ver que ya no estamos haciendo las pruebas solamente en la parte de una pantalla touch, sino directamente en el automóvil. Eso nos da otra posibilidad realmente de evaluar las interfaces en el contexto real. Ahora estamos corriendo un proyecto muy, muy interesante desde la perspectiva que queremos utilizar nosotros software libre. Hay una iniciativa de Linux que se llama Automotive Grade Linux, que es un sistema operativo que nos permite precisamente diseñar este tipo de interfaces, y no solamente para esta industria automotriz, para otras industrias. Aquí es importante mencionar que nosotros trabajamos de la mano con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Software Libre, que lo dirige el ingeniero Manuel Aro, y con apoyo de él podemos nosotros adquirir cierto hardware que nos permite desarrollar ciertos proyectos. De alguna manera ellos aportan ese equipo y nosotros podemos estar trabajando con estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Pues bueno, así como AGL, existen otros sistemas que podemos nosotros utilizar, como Automotive Android, para el desarrollo de aplicaciones. O Genivi, que es una industria que se encarga del desarrollo de APIs, no directamente de sistemas como tales, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las placas que estamos utilizando? Pues estas, ¿no? Ahorita estamos trabajando con MinuBoard para la implementación de AGL en este tipo de sistemas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es importante mencionar que, bueno, en esas 2 semanas, que llevo ya casi 3 por acá, por tierras colombianas, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes foros y, por supuesto, con diferentes profesores, como lo estamos haciendo ahora con ustedes, y vamos iniciando un proyecto con la Universidad Militar Nueva Granada para la identificación de sentimientos, ¿sí?, a través del procesamiento de imágenes, y en base a eso poder crear perfiles, ¿sí?, y en análisis, entonces actuar en base a eso en el coche, ¿no? Detectar de alguna manera tu patrón y poder hacer alguna actividad. ¿Qué tipo de análisis pueden hacer? Pues bueno, aquí si está de alguna manera somnoliento, o si está de manera en alerta. ¿Cuál es la que me interesa en este aspecto a mí? Pues esta, precisamente, el Edge My Interaction, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es, a través de un seguimiento ocular, ver precisamente y evaluar qué tanto se distrae, en qué puntos específicos se está concentrando más, y en base a eso poder diseñar nuestras interfaces, ¿no? Y bueno,
Estos son algunos de los proyectos que estamos corriendo actualmente en una de las maestrías, una maestría en ciencias, maestría en tratamiento de datos, implementación de un algoritmo genético para el trazado de rutas vehiculares inteligentes. Para mañana voy a tener una charla y tendremos más oportunidades de hablar específicamente de estos proyectos. Diseño de un prototipo para detección de alcohol en la cabina de un vehículo y diseño de un prototipo para detección de infantes en el asiento del copiloto. Estos son algunos reglamentos que, si bien están formalmente definidos por lo menos en algunos estados de México, pues los conductores no lo hacen. A pesar de que te digan, te voy a multar si no tienes el cinturón de seguridad, no te lo pones. Luego, de alguna manera el equipo quiere contribuir. ¿A qué proyectos los invito yo? Pues entonces al desarrollo precisamente de esta tecnología. ¿Cómo podemos desarrollar sistemas infotainment utilizando diferentes tipos de software, no necesariamente uno? Nosotros utilizamos CV Guide, estamos corriendo un proyecto con AGL y estamos todavía esperando iniciar uno con AGA. Desde el punto de vista de investigación, por supuesto, estamos ahora trabajando de los aspectos de usabilidad, accesibilidad, diseño centrado en el usuario, la experiencia del usuario, la experiencia del consumidor, pero específicamente para el desarrollo de sistemas infotainment. También con esta universidad estamos comenzando un proyecto muy interesante sobre cómo diseñar aplicaciones para entrenamiento o capacitación desde el punto de vista de la realidad virtual, directamente para la industria automotriz. Y bueno, otro de los intereses de un grupo de profesores que trabaja de la mano con el SIAM, que es el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, hay un estudiante interesado en la parte de la seguridad. Si bien los coches se tienen que comunicar, ¿qué aspectos de seguridad tienen que considerarse, qué protocolos y qué medidas para poder establecer comunicación, ¿no? No solamente entre un vehículo y otro vehículo, sino el vehículo y el entorno, hablando de un poquito de lo que son las ciudades inteligentes. Pues bueno, aquí les voy a mostrar este video, es muy interesante. Es un prototipo, vean cómo las interfaces han ido evolucionando tanto. Aquí ya tenemos interfaces holográficas. Pero si los usuarios están batallando ahora mismo con las pantallas touch, ¿qué tanto van a batallar con una interfaz holográfica? Y la pregunta más importante es, sabemos que Tesla, por ejemplo, que Google, que son compañías que están haciendo investigación en el desarrollo de nueva tecnología automotriz, realmente la tecnología que están desarrollando se adapta a las necesidades, a los contextos de nuestros países. ¿Se van a preocupar por desarrollar tecnología específica para las necesidades de los mexicanos o de los colombianos o de los latinoamericanos? La verdad es que no. ¿Quién tiene que hacer esa tarea entonces? Nosotros. Creo que en conjunto como universidades y como países podemos hacer un muy buen esfuerzo y sacar productos de alta calidad y poder competir con esta industria. Pues bueno, yo les agradezco la atención y hasta aquí mi participación. Vale, muchas gracias, Witsi.